Saben ustedes que hay algo muy importante que tenemos que saber. Que la palabra de Dios habla del bautismo, ¿sí? Habla del bautismo, habla del nuevo nacimiento, pero nosotros, chicos, ¿saben una cosa? Nosotros no creemos que el Señor nos mande a bautizar a los bebés. Creemos que el Señor nos manda a presentarlos. Pero antes de iniciar, antes de continuar, yo quiero, con ustedes acá al frente vamos a orar junto a la congregación. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Vamos a orar. Querido buen Dios, gracias, Padre, te damos por este sábado que nos regalas. Gracias por el privilegio de estar en tu iglesia. Gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar, que te vamos a escuchar, querido Dios. Tan solo te pedimos, Padre, que tú bendigas este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Decíamos hace un momento, chicos, la Biblia no habla del bautismo de infantes. Es más, alguno dice bautismo por aspersión. Y no existe bautismo por aspersión, porque el bautismo significa sumergir. Y lo que hacen cuando un bebé es por aspersión, echan un poquito de agua a su cabeza. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios le da mucha importancia a los niños. Yo quiero leer un texto con ustedes. En Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Yo quiero que, yo quiero que ustedes nosotros vamos a encontrar que Moisés le habla y le dice, oye Israel, pero yo quiero que vos reemplaces Israel por tu nombre, y como abuelo también, Rafael, que vos reemplaces por tu nombre cuando diga, oye Israel. Pero dice de esta manera, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién es el Dios de ustedes? Si no es el Padre, si no es nuestro Señor que está en los cielos. Y continúa diciendo esto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios dice, no, amen a Dios, ámenlo. Y me encanta cuando los bebés lloran, me encanta. Creo que el Señor está llamando. El Señor ama a todos. Pero Él sabe qué le dice a ustedes, especialmente a ustedes que son los papás. Dice, amen al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo su ser. Ámenlo, porque Él es el único Dios. Versículo siguiente, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hay algo que ustedes tienen que saber, chicos. Ustedes no le podrán, y abuelo, no podrán ustedes hablarle del Señor al bebé a menos que conozcan al Señor. Nadie puede contar de alguien que no conoce. O las palabras serán huecas. Y los chicos cuando empiezan a crecer notan esto. El Señor dice que Él es el único. Dice que ustedes los amen de corazón. Y no solo que amen, sino que hablen de Él. Marilú va a empezar a crecer y va a empezar a imitarlos. Y ahora es un consejo para vos como papá. El primer amor de una nena, ¿sabe quién es? Es su papá. Y cuando crece, va a empezar a querer enamorarse cuando sea mucho más grande, por supuesto. Pero va a buscar un muchacho que se parezca a su papá. ¿Cómo quisiera que sea tu yerno? ¿Cómo quisieras? ¿Quisiera que sea una persona de bien, temerosa de Dios, no respetuosa? Bueno, entonces demostrarla vos a ella. Y la única manera de ser así, ¿sabe qué es? Es teniendo a Dios en el corazón. Y enseñándole, porque dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué lindo es lo que Dios te dice. ¿Sabe una cosa? Marilu es un regalo del Señor. Y algún día el Señor va a regresar y le va a decir a ustedes, mamá, papá, ¿dónde está Mariluz? Es una gran responsabilidad. Y Rafael como abuelo lo mismo. ¿Dónde está Mariluz?
Si yo les di de regalo a ustedes para que ustedes puedan enseñarles sobre mí y que pueda estar acá ese día, entonces hay mucha responsabilidad. No es de traer un bebé al mundo y decir, bueno, acá está, y criarlo y nada más. Nuestro objetivo como padres, ¿saben qué es? Es enseñarle al Señor para que algún día, cuando ella tenga la oportunidad, pueda hacer lo que está haciendo Rafael. Decidirse por el Señor y esta vez nacer de allí. Ese es el objetivo de ustedes. Y como iglesia también. La iglesia tiene una responsabilidad. ¿Saben cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de que ustedes puedan preparar un ambiente propicio para que ella tenga ganas de venir a la iglesia. Entonces es una responsabilidad compartida. Lo que vamos a hacer ahora con ustedes, yo voy a correr un poquito la silla, lo que vamos a hacer con ustedes, nos vamos a arrodillar y vamos a pedir que el Señor bendiga a Mariluz. Pero para eso te lo voy a pedir que me la prestes. Y así en reverencia como estamos, ustedes como están nada más, inclinando el rostro, nosotros oraremos. Querido Señor, gracias, papá, te damos porque Mariluz llegó a este mundo como un regalo de ti. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de hablarle de ti. Te agradecemos porque sus papás tomaron la decisión de traerla a tu casa, dispuestos, Señor, a tomar la responsabilidad de educarla para que sea una digna hija tuya y que pueda estar en los cielos cuando tú vengas. Te pido por ellos y por el abuelo, para que tú puedas darles sabiduría, querido Dios, para que puedan caminar con la frente bien en alto, diciendo que son tus hijos. Dale sabiduría, Señor, para influenciar a Marilú, para que algún día, cuando ella tenga la edad necesaria, pueda entregar su vida a través del bautismo. Ayúdanos como iglesia, querido Dios, también a preparar este lugar para que ella tenga el deseo de acercarse. Por favor, querido Dios, te pedimos por esta pequeñita, para que tu Santo Espíritu descanse sobre ella, para que la ayudes, Señor, para que tú puedas ayudarla a ser una niña conforme a tu corazón. Querido Dios, te agradecemos por este regalo y te pedimos que tú la bendigas, que estés con ella en todo momento, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Hay algo que tenemos la costumbre de hacer, pero me da miedo desabrigarla. Así que voy a pedir que vos puedas tenerla, porque yo no soy papá, y cuando no somos papá todavía somos medio inútiles con los niños a veces, nos cuesta, ¿no? Y son para nosotros como si fueran frágiles. Voy a pedir allí a nuestra secretaria, ahí está. Ay, me encanta. ¿Sí? Gracias. Bien, vamos a poner su piececito allí. Qué especial. Sí, me da miedo, ¿verdad? Ahí está. Yo te voy a pedir que vos me ayudes agarrando la Biblia y acercando la voz un poquito más arriba. Eso es. A ver. Miren esto. Miren esto. Esta es la primer Biblia que ella va a tener. Y acá está la historia sagrada de nuestro Dios. Historia sagrada que ustedes tienen que repetirla a la bebé en todo momento, ¿sí? Ahora vamos a limpiar los piecitos del bebé y lo vamos a abrigar bien, ¿sí? Y vamos a continuar con el programa. Sí, me encanta, me la llevo. Sí, me la llevo. Dios los bendiga muchísimo, ¿sí? Dios los bendiga. Y pongámonos cerca de por allí para que la bebé pueda estar calentita, ¿sí? Acá tenés, mira. Perfecto. Yo quiero pedir al hermano Ricardo que se acerque, por favor. Hay algo, hermanos, queridos hermanos, que ustedes después van a encontrar la grabación en la misión. Nosotros vamos a transmitir el bautismo del hermano Ricardo para las 5 provincias del noroeste. O sea que todos los hermanos del noroeste van a estar viendo el bautismo de él. Pero Ricardo, yo necesito hacerte algunas preguntas.
No tengas miedo que no es de conocimiento. Son preguntas que vos estudiaste, conocés porque estás asistiendo a la iglesia. Preguntas que los hermanos necesitan saber tu respuesta. Porque vas a ser, a partir del momento de tu bautismo, vas a ser parte de esta iglesia. Vas a nacer siendo miembro del reino de Dios, pero miembro de la iglesia de los Álamos. Y por allí a los hermanos, ¿no? Vamos a hacerte alguna pregunta para el conocimiento de los hermanos. La primera pregunta: ¿crees en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. Amén por eso, ¿no? Creemos que Dios existe, Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ricardo, ¿aceptás la muerte de Cristo en el Calvario como el sacrificio expiatorio por mis pecados y por tus pecados? Sí. ¿Aceptás ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Sí. Amén. ¿Aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador, creyendo que en Cristo Dios perdonó todos tus pecados? Sí. Amén por eso. Qué bonito que es decir, no creo en esto. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? ¿Crees que es la única regla de fe para nosotros, los hijos de Dios? Amén. ¿Aceptás, Ricardo, los 10 mandamientos como una expresión del carácter del Señor? ¿Y estás dispuesto a guardarlo, incluyendo el día sábado, el día de reposo del Señor que nos regaló a nosotros para tener una conexión más estrecha con Él? ¿Aceptás? Perfecto. ¿Aguardás el regreso de Cristo, expresada en la Biblia como la bendita esperanza? ¿Esperás que Jesús venga a buscarte por segunda vez? Amén. ¿Aceptás las enseñanzas bíblicas de los dones espirituales y crees en el don de profecía como distinción de la iglesia remanente? ¿Crees que el don de profecía la iglesia la va a tener? Sí. Perfecto. ¿Crees en la organización de la iglesia y tu propósito es adorar a Dios, ayudando en la predicación del Evangelio, con tus recursos, de todo lo que nosotros podemos ayudar para que la predicación siga adelante? ¿Crees en esto? Sí. ¿Crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y estás dispuesto a cuidarlo, sabiendo que el Señor mora en nuestros corazones, en nuestro cuerpo? ¿Crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a cuidarlo absteniéndote de todo aquello que sea perjudicial para vos? ¿Crees eso? ¿Aceptar la enseñanza del Nuevo Testamento referente al bautismo por inmersión? Y es tu propósito hoy frente a los hermanos decirles: yo quiero bautizarme como Jesús se bautizó. Sí. Bien. ¿Crees que la iglesia adventista es la iglesia remanente, el pueblo de Dios, que el Señor va a venir a buscarnos y está dispuesto hoy a sumarte a esa iglesia? Amén. Mis hermanos, ustedes han escuchado a Ricardo. Yo quiero preguntar, para aquellos hermanos que son miembros de esta iglesia, quisiera ver las manos. ¿Quiénes están apoyando esta decisión de Ricardo? ¿Puedo ver las manos? No las bajen, por favor. Ricardo, mira a los hermanos. Cuando haya problemas, cuando vos no des por allí que estés débil, acudí a ellos. Ellos son los que van a estar a tu lado hasta el fin, porque Cristo, ellos quieren, nosotros queremos que juntos irnos al cielo. Ellos son tu familia, por supuesto, ¿no? Sumándose a la familia de sangre. Yo voy a pedir ahora a Ricardo que vaya a cambiarse con un diácono, ¿sí? Si un diácono lo puede acompañar allá. Gracias, Carlitos. Buenas tardes, hermanos. Hace un momentito estuvimos hablando con Ricardo. Ricardo es un hombre que hace mucho tiempo conoció al Señor. Esta semana lo estuve visitando, estuvimos charlando con él. Y hay algo que me dijo Ricardo. Pastor, el día que mi mamá ya estaba por fallecer, se acercó a mí y me dijo: hijo, tenés que ser parte de la iglesia adventista del séptimo día. Tenés que ser parte de mi iglesia, dijo. Y ese día allí charlamos y estaba cumpliendo con aquel deseo de sus padres. Hace mucho tiempo tus hermanas ya decidieron por el Señor.
Hace un tiempo su esposa decidió por el Señor. Y luego de estudiar la Biblia, él dijo, yo también quiero. Y hoy está él cumpliendo con aquella promesa, aquel deseo que sus padres le dejaron allí en su corazón. Yo voy a pedir a Ricardo que se adelante y que podamos entrar allí en las aguas del bautisterio. En estos días... No, vamos a inclinarnos un poquito. Eso. En estos días, hablando con Ricardo, sé que Ricardo por allí estuvo en sus luchas, pero hubo un hombre también que estuvo al lado de él, su yerno, motivándolo, diciéndole que tiene que seguir adelante. Ricardo invitó a su familia a estar acá. Pero Ricardo, ¿sabes una cosa? En esta tarde vos estás diciéndole al Señor sí y estás dando un ejemplo a tus hijos, a tus nietos. Yo quisiera hacer una oración con vos. ¿Me acompañan para poder hablar con nuestro Señor? Querido Dios, Señor, gracias por la vida de Ricardo. Gracias porque tú lo buscaste, tú lo encontraste, tú lo trajiste a tu iglesia. Gracias porque a través de la influencia de sus padres hace mucho tiempo, él pudo conocer y ahora aún más. Y Señor, te agradecemos por la decisión que él está tomando. Gracias, querido Dios, porque hoy él te dice a ti sí. Te pido solo que lo bendigas. Te pido solo que lo acompañes. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Vamos un poquito más adelante. Sí. Cumpliendo el mandato del Señor, que dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Cumpliendo el deseo de Ricardo, como pastor de la iglesia adventista, esta tarde lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por las rodillas. Saludémoslos. Dios los bendiga mucho. Allí la familia, las hermanas que hace tiempo decidieron, pero que hoy ven esa realidad, ¿no? Deseo de una madre al decirle a su hijo, hijo, tenés que formar parte de esta familia. Ejemplo que debemos seguir todos de ser parte de la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que pasó esta tarde? Estoy mojado, pero no importa, hace calorcito acá. ¿Qué es lo que pasó esta tarde? El privilegio de tener un bebé en nuestros brazos, el privilegio de ver el regalo de Dios a una iglesia y el privilegio de ver a un hombre adulto nacer de nuevo. Qué linda oportunidad, qué lindo ejemplo y qué lindo testimonio. Ricardo hizo algo maravilloso. Voy a pedir allí que pongamos estas placas que vamos a ver. Porque Ricardo hizo algo que nosotros tenemos que hacer alguna vez. ¿Qué es el bautismo? Vemos a la pequeña Marilú y muchos dicen el bautismo para aspersión. No existe tal cosa, hermano, porque bautismo significa sumergir. No es rociar un poco de agua en su cabeza. Nosotros vamos a ver este nuevo comienzo que Ricardo empezó algo nuevo. Mucha gente se une a la iglesia de esta manera. Dios dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es nuestra misión. ¿Por qué bautizamos? No porque se nos ocurre a nosotros, sino por un mandato del Señor. Mucha gente se suma, mucha gente entrega su vida a Dios. Muchas personas, tanto niños, jóvenes como adultos, dicen, sí, Señor. Y esto es un ejemplo para seguir. Pastores constantemente hablando. Y no, mira, te doy un consejo.
No esperes que un pastor te ruegue para que te bautices. Porque nadie debe ser rogado para bautizarse, porque la Biblia habla que nosotros tenemos que tomar una decisión. Pastores están constantemente invitándonos, pero muchas veces nosotros decimos no te hagas de rogar. Porque esto no te tienen que rogar, tiene que salir naturalmente de vos. Si el Señor dice que es necesario, así tiene que ser. Familias completas que se alegran, como la familia de Ricardo recién. La alegría de poder decir, la verdad que hiciste la mejor decisión y te amo por esto. Vi lágrimas de alegría de allí de su esposa esperando que Ricardo pueda entregar su vida. De hijos, de nietos, de hermanas que mucho tiempo estuvieron orando. Familias que se suman. Un nuevo comienzo. Allí estaba Saulo de Tarso, celoso de la palabra de Dios en lo que él creía, perseguidor de la iglesia de Dios. Él tuvo un nuevo comienzo. ¿Y sabe cuándo fue ese nuevo comienzo? Cuando él se dirigía allí a aquella ciudad con las cartas dadas por los líderes para apresar y si fuera posible matar cristianos. Pero el Señor se le apareció en el camino. Y desde ese día no se llamó más su nombre Saulo. Después de la conversión del bautismo se le puso por nombre Pablo. Pero fue un nuevo comienzo para él. Hechos 22 días dice, yo dije, ¿qué haré, Señor? Yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos de nosotros hemos corrido de acá para allá creyendo hacer lo que creemos que Dios permite? Y cuando te encuentras le dices al Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor te dice, vete a tal lugar. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado hacer. Ahora pues, dice, vete a ese lugar. Y él se dirigió y Dios habló a un hombre. Le dijo, Ananías, levántate. Andate a un lugar que allí te va a esperar tal persona. Y Ananías pensó para sí, pero Señor, ¿cómo me vas a decir que vaya a ese lugar y a buscar a ese hombre? Si ese hombre nos busca para matarnos. Por favor, Señor, no me mandes allí. Vete porque me es instrumento útil. Y Ananías fue. Y ese hombre se convirtió. Ahora ya Pablo, ya aquel apóstol, aquel evangelista por naturaleza, quien escribió la gran parte del Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas fueron escritas por él, por supuesto inspirada por el Espíritu Santo. El autor es Dios, el autor humano es él fue un instrumento del Señor. Y ahora él y Silas en la cárcel, él encerrados allí, golpeados, atados, y de repente cantando himnos, un terremoto sacudió toda aquella cárcel. Las puertas se arrancaron. Había un guardia allí. El guardia estaba durmiendo. El guardia no se podía ir a su casa cuando le ponían a cargo a algunos prisioneros. Y allí estaba él, se despertó por el ruido, por el movimiento, y corre a ver dónde están y no ve a nadie. ¿Y saben lo que quiere hacer? Muchas veces cuando no encontramos solución a las cosas, lo primero que acudimos es una solución humana, decir, Señor, no puedo más y quitar de la vida. Él estaba por hacer esto, por supuesto, en su desconocimiento de Dios. Y Pablo aparece con Silas, mira, no lo hagas, no lo hagas. Todos estamos acá, no solo Pablo y Silas, sino todos los prisioneros estaban allí. Y ahora aquel hombre le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Antes, Ananías le pregunta a Pablo, lo que él le dice ahora, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero lo que Ananías le dijo a Pablo después de hablar, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados. Pablo, cuando le dijo, me imagino haber recordado, yo le estoy diciendo a este hombre que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y aquel enviado de Dios me hizo esa invitación, ¿por qué te detienes? Levántate, andá y bautízate para perdón de tus pecados, pero invocando su nombre.
Por eso que cuando un pastor eleva sus manos al cielo diciendo, en esta tarde te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, este es un paso indispensable. Bautizarse es un paso indispensable para salvarte. ¿Puedo ver las manos de aquellos que alguna vez ya se bautizaron en esta iglesia? Dios los bendiga. La invitación también es para aquellos que todavía no lo hicieron. No quiero que sientas presión. Y lejos está de mí decirte esto. Simplemente invitarte a que conozcas al Señor. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos se abrieron. Dice, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Qué maravilloso! Ahora, me imagino Jesús dirigiéndose, tenía 30 años Jesús, se dirige al Jordán y allí estaba su primo bautizando, Juan el Bautista. Juan lo reconoce y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se dirige hacia él. Juan estaba en el agua, estaba en el río Jordán. Jesús entra al agua, quiero que te imagines. Entra al agua, se para frente a Juan y bautízame. Su primo dice, pero no, yo tengo que ser bautizado por vos. Y Jesús le dije, deja, porque conviene que se cumpla con toda la palabra. ¿Qué palabra, hermanos? Cientos de años atrás, un hombre recibió una visión. Aquella visión decía que el Mesías príncipe iba a aparecer en tal año. Iba a ser ungido. Y ahora Jesús deja porque conviene que se cumpla toda la palabra. Llegó el momento del cumplimiento de la profecía y Jesús se dirige y Jesús es bautizado. Lo maravilloso de todo esto es que las 3 personas de la divinidad estaban presentes. Jesús subía del agua, el Espíritu Santo descendía en forma de paloma y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Esto sucede cuando nosotros nos entregamos a Dios. El Señor dice, este es mi Hijo ahora. Ahora somos llamados hijos de Dios, dice la Biblia. Desde ese momento dejamos de ser solamente criaturas para transformarnos en hijos de Dios. Jesús dio el ejemplo. Y aquí en la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero nos da un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ricardo nació como un misionero. Porque ninguno que nace del agua, nace para no hacer nada. Cuando alguien nace en el reino de Dios, nace con el fervor de hablar a otros y cumplir este mandato. Vayan y hagan discípulos. Bautícenlo. No es que se nos ocurrió a nosotros como iglesia si vamos a bautizar porque queremos, sino porque es un mandato de Dios. Y ahora enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con todos ustedes, ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta sentir la presencia de Dios a mi lado. Yo no sé ustedes, pero me encanta sentir la caricia de Dios. Este versículo que acabamos de leer, el versículo 20, es condicional del 19. No te engañes al pensar de que Dios acompaña a todos por igual. Si vos cumplís la misión, dice el Mateo, inspirado por Dios, yo voy a estar contigo. Por eso, Ricardo, naciste del agua. Pero ¿sabe qué, Ricardo? Naciste como un misionero para llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y la promesa de Dios es que va a estar a tu lado. Y para vos también, que ya te bautizaste alguna vez. Y para vos que no te bautizaste también, el Señor te dice, si vos hablas de mí, si vos me conocés, yo voy a estar al lado tuyo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Qué pasa con una persona que ha sido bautizado? Tal vez sin conocer la ley de Dios. Los 10 mandamientos me muestran a mí qué es pecado. Y el bautismo simboliza la muerte a mis pecados.
Y si yo me he bautizado alguna vez en una iglesia que no guarda los 10 mandamientos, ¿habré muerto esos pecados? Por eso es necesario nacer de nuevo. Hay un solo bautismo real, y es aquel en el cual la iglesia presenta toda la verdad y no solo parte de ella. Recordá muy bien eso. Yo fui bautizado de bebé. Nadie me avisó. Hay un cantautor no cristiano que habla de esto. Perdón que le diga esto. Dijo él, Jesús es verbo y no sustantivo. Él dijo, a mí me bautizaron, pero nadie me avisó. La Biblia dice que tengo que ser consciente cuando lo voy a hacer. Tengo que conocer qué es lo que voy a hacer. El libro de los Hechos habla todo esto. Entonces Felipe abrió la boca comenzando, dice allí, a recitar las escrituras. De esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. ¿A quién? A aquel hombre que iba leyendo la Biblia pero que no podía entenderla. Jesús habla, allí el apóstol le habla. Le dice lo que las escrituras, interpreta las escrituras para él. Y le dice a aquel hombre, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se bajaron los dos y el apóstol lo bautizó. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ojo, no quiero decir ahora que vos puedas tener ese sentimiento de decir, ya quiero bautizarme yo también. Porque no estamos diciendo eso. El bautismo es algo consciente. Por eso que Felipe le abre las escrituras. Primero le enseña, le habla de lo que dice la palabra de Dios. Y una vez que la persona entiende, dice, aquí hay agua. ¿Vieron que Felipe no fue que dijo, bueno, ya estudiaste, perfecto, ahora entra al agua? No, el pedido es personal. Vos tenés que decidir. Por eso no esperes que ningún anciano de la iglesia, ningún líder de la iglesia, ni siquiera el pastor venga a decir, por favor, bautizate. ¿De qué esperás? Vos tenés que acercarte a pedir. Tenés que decirle, acercarte a tu líder de iglesia, yo quiero entregar mi vida a Dios, porque veo la necesidad de hacerlo. Este es un claro ejemplo de eso, de que el pedido debe ser tuyo. Y mandó parar el carro Felipe y el eunuco y descendieron ambos al agua y él lo bautizó. Aquí hay agua, yo me voy a bajar, por favor, vení, bautizame. Yo me imagino la alegría de Felipe bajarse de allí, un repaso de la Biblia rapidísimo, pero aquí hay algo. Este hombre conocía de Dios, nada más que no la entendía. Este etíope venía leyendo, nada más que no lo entendía. Y el Señor conoce cuando hay hay una persona deseosa de conocer la palabra de Dios. Y allí manda a sus mensajeros, manda a sus ángeles. Ángeles, porque la palabra ángel significa mensajero, que pueden ser personas que en el nombre de Dios vienen a darte el mensaje. Y eso sucedió acá, y este hombre se bajó y fueron bautizados. Ahora, en el primer siglo nosotros vemos un ejemplo de la iglesia de Filipo. Las iglesias primitivas tenían bautisterios, como ustedes ven, nada más que, bueno, eran de material. Se bautizaban por inmersión. Durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se confería solo por inmersión. No había otra manera de bautizarse. Tal vez vos conocés otras maneras. Yo conozco varias maneras de cómo las personas bautizan. Las más conocidas son de infantes por aspersión y la otra es por inmersión. Hay otros que se bautizan por los muertos, bautizan con sal y esto y aquello y un montón de inventos que hacen. Pero hay una sola manera de bautizar. Pero desde el siglo XII prevaleció en la práctica de la Iglesia Católica el bautismo por infusión o aspersión. Desde el siglo XII, del 1100 en adelante, recién empezaron a bautizar a los bebés. Y yo los felicito, chicos, porque ustedes tomaron la decisión de hacer algo bíblico, de traer a Marilú y pedir que el Señor descanse sobre ella con su bendición. Eso es lo que tenemos que hacer como padres. Porque en los siglos anteriores no se practicaba el bautismo de infantes. Siendo que esta forma es menor inconveniente que el bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque solamente, ¿qué es lo que haces? Un poquito de agua en la cabeza y ya está. No quiero hablar mal de las iglesias, ojo, estoy hablando de una realidad.
Porque nosotros sabemos que el bautismo, la palabra bautismo es una palabra griega que significa sumergir. Y Jesús subió de las aguas. Jesús estaba debajo del agua. Juan el Bautista sumergía a las personas. Y el bautismo es de arrepentimiento. Y Jesús dijo, ejemplo os he dado para que así como yo os he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo del Señor. La iglesia ejerce su discreción al adoptar el modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Siempre hubieron bautisterios, siempre. Jesús respondió, de cierto te digo, a menos que nazca de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. El que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué? Salvo. Y así estaba Nicodemo aquella noche. Señor, explícame por favor. Él se fue escondido. Cuando nadie lo veía, se escabulló y llamó a Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, de cierto te digo, el que no nace no puede entrar al reino de los cielos. Señor, ¿podré entrar siendo viejo en el vientre de mi mamá? Jesús le dijo, no te hagas, perdón que utilice esta expresión, no te hagas el tonto, Nicodemo. Vos sabes bien lo que te estoy diciendo. No te estoy hablando de meterte en el vientre de tu mamá. Te estoy hablando que tenés que nacer de agua. Nicodemo sabía esto, porque ya vio la práctica de los bautismos. Jesús le dice, no te hagas, si vos sabés lo que te estoy diciendo. Sabés que tenés que entrar el agua y nacer de agua y de espíritu. De paso, el bautismo de agua vos lo podés pedir. Cualquier persona puede pedir, pastor, bautizame, y te puede bautizar. Pero el bautismo del Espíritu Santo no lo puedes pedir. Eso se da natural ante un corazón rendido a Dios, cumpliendo sus mandamientos y cumpliendo lo que Dios dice. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, Dios envía cuando la persona es convertida realmente. Por eso que hay muchas personas que se bautizan y tal vez no fueron convertidas y nunca más desaparecen. Desaparecen. Es necesario el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu para entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios el que cree fuera bautizado, este será salvo. Hemos repetido en Marcos este versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo puedo preguntar esta tarde, ¿acá hay algunos creyentes en el Señor? ¿Puedo ver las manos? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen ustedes que es la única solución para nuestra vida? ¿Creen ustedes que la única manera que algún día vaya al cielo a vivir con Él es creer en Él? ¿Pero es suficiente? ¿Qué dice el versículo? No basta creer, hermanos. ¿Sabe una cosa? Quiero decirte esto. El diablo cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él cree. ¿Y por eso va a ser salvo? No. El creer no te libera de la carga de la culpa, sino que tenés que avanzar aún más. Vos no solo tenés que decir creo en Jesús, sino quiero parecerme a Él. Acepto su sacrificio, quiero cada día parecerme más a Él. Y porque Él se bautizó, yo necesito ser bautizado. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que pedir el bautismo. Porque Jesús se dirigió y lo hizo. Ejemplo nos es dado a nosotros, porque Jesús tendría que haber sido bautizado. ¿Jesús pecó? No. ¿Y qué es el bautismo? Es muerte a mis pecados. Por eso la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesitas limpiar tu vida de tus pecados. Y la única manera, ¿sabes cuál es? Es que vos te sumerjas en este bautisterio y tus pecados queden enterrados allí. Porque somos sepultados juntamente con Él. Este es el lugar. Oro para que vos, que no te bautizaste, algún día vengas a este lugar y diga, pastor, yo necesito dejar mis pecados enterrados allí. Yo voy a estar a disposición siempre, pero necesitamos que vos te decidas. Hay algo que tenés que hacer. El que creyere, para creer tenés que conocer la Biblia.
Y si vos tal vez decís, pero ¿quién me va a enseñar? No te preocupes por eso. Solamente decís, yo quiero, y nosotros vamos a ir. ¿O no es así, hermanos? Vamos a ir a charlar con vos, a leer la Biblia. No te vamos a convencer, porque quien convence es el Espíritu Santo. Pero sí te vamos a hablar del Señor. Yo quiero hacer una invitación, ¿no? Muchos de acá se han bautizado, pero esta invitación no es para ustedes, porque ustedes ya se decidieron. Así como está, yo quisiera saber, ¿quiénes no participaron alguna vez del bautismo bíblico como el que vimos hace un momento de Ricardo? ¿Puedo ver las manos? No participaron, nunca se bautizaron, haciendo un bautismo de inmersión. Es de valiente levantar la mano, ¿sabes? Es de valiente decir yo todavía no lo hice. ¿Te animás? ¿Te puedo invitar que vengas acá? ¿Te puedo invitar? Porque quiero hacer una oración por ustedes. Yo no sé si hay alguien más que no se ha bautizado, pero solamente quiero orar con ustedes, solamente eso, para que algún día tenga el privilegio, me des, Ramón, el privilegio de que yo pueda ser el pastor que te bautice. ¿Es lo mismo para vos? ¿Sí? Pero para eso vamos a estudiar la Biblia, así que estoy a disposición. Bueno, estamos estudiando la Biblia contigo, Ramón. Allí los jueves nos reunimos con Ramón y Ricardo a estudiar, pero siempre paso por allí por tu casa. Espero que la próxima vez yo voy a llevar una Biblia y una fe de Jesús conmigo. Espero que seas vos el que me diga, pastor, ahora abrimos la Biblia y vamos a estudiar. Porque este año es necesario que te bautices. Lo mismo, Ramón, este año es necesario que te bautices. ¿Necesario por qué? Porque el Señor pronto vendrá en las nubes. Y el Señor quiere que ustedes estén en el cielo. Y ¿sabe una cosa? El Señor quiere que tu bebé esté en el cielo y que tu señora esté en el cielo. La invitación a través de Él te la hago a ti también, para que vos puedas conocer, porque ¿quién te va a quitar el conocimiento de la palabra de Dios? Nadie. Es un privilegio conocer la palabra de Dios. Quiero, mis hermanos, que ustedes me acompañen allí solamente inclinando el rostro. Solamente porque vamos a orar por estos dos valientes. Querido Dios, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra sigue haciendo eco en nuestras vidas. Gracias, querido Dios, porque esta tarde vimos un bautismo similar al que hizo tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque nos recuerda esa promesa que hicimos de serte fieles. Y, Señor, junto a mí hay dos grandes hombres. Te pido, por favor, que tú los bendigas. Y que ellos pronto, Señor, puedan ser parte de tu iglesia a través del bautismo. Bendícelos, Señor, y utilízanos a nosotros para seguir hablándole del reino de los cielos. Señor, que tu Santo Espíritu motive sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Vamos a cantar, ¿sí? Vamos a hablar, vamos a tomar asiento, ¿sí? Vamos a cantar el himno número 183. ¿Saben por qué vamos a cantar ese himno? Porque yo quiero que ustedes recuerden que el Señor no se olvidó de ustedes. Himno número 183. Te amé hasta morir.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya les hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. Y cita luego el versículo, y cuando las prepare, vendré otra vez. Qué hermosa promesa al decir, vendré otra vez y te llevaré. Los llevaré conmigo, dice el Señor. Hoy Ricardo tomó esa decisión. De cuando venga Cristo decir, Señor, yo quiero estar presente. Pero Ricardo, para que no te olvides, yo quiero invitarte a que vengas conmigo. Ricardo, ven, por favor. Para que no te olvides de esta decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Ricardo queremos entregarle algo. Este es un certificado que dice que vos te bautizaste hoy. Por favor, Alejandro, voy a pedir a uno de los líderes de la iglesia que pueda entregarte este certificado de bautismo que dice que fuiste bautizado hoy, 3 de julio, y que eres miembro de la iglesia de los Álamos. Allí con un choque no podemos abrazar, lamentablemente, no podemos, no, nos encantaría. No te vayas, por favor. Gustavo, por favor. Gustavo estuvo predicando la semana pasada, ¿no? Sobre el Apocalipsis, nuestro evangelista, ¿no? Y qué mejor que sea el evangelista que le dé la bienvenida a ser miembro de la escuela sabática de acá, de los Álamos. No te vayas. Eduardo, por favor. Si hay algo que nosotros hacemos como adventistas al séptimo día, ¿sabe qué es, Ricardo? Es nunca dejar de conocer al Señor. Y a través de Eduardo queremos hacerte un obsequio. Este es un comentario bíblico homilético del libro de Mateo, para que vos puedas introducirte un poquito más allí en la lectura de la Biblia. Por favor. Y quiero invitar a que venga para entregarte algo, ¿no? Esta es la revista adventista que habla de vida nueva. Después del bautismo nace uno siendo una nueva criatura. Y hubo uno entre nosotros que de ayer estaba preocupado por armar el bautisterio, porque esté todo caliente junto con Eduardo. Carlito, por favor. Carlito estuvo allí y lo primero que hizo cuando llegué, pastor, no metas el dedo en el agua, me dijo, porque vas a quedar duro, me dijo. Gracias, porque ese es lo primero que iba a hacer la pastor, lo primero que hace es meter la mano al bautisterio, darle esta revista allí. Yo quisiera que vengan acá ustedes, que ustedes puedan sacarse una foto allí con un nuevo miembro de nuestra iglesia, representando por supuesto ellos a toda la membresía de la iglesia, representando allí a la iglesia de los Álamos. Allí va a salir. Sonrían nomás. No se nota por el barbijo, pero ustedes sonrían igual. Allí están las cámaras, ¿sí? Para que quede registrado. Bien. Muchachos, antes que se vayan,
dígame que si no vale la pena esto. Díganme ustedes si no vale la pena todo esto. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y no solo en el cielo, sino acá en la iglesia. Dios te bendiga. ¿Hacemos una oración con ustedes acá, le parece? Vamos a orar. Vamos a orar para ir cerrando el programa. Querido Dios, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por Ricardo, porque él tomó esta decisión. Te agradecemos por esta iglesia, querido Dios, porque tú sigues trabajando en medio de ella. Te pedimos, Señor, por los líderes de la iglesia, por cada miembro de esta iglesia, para que tú nos sigas utilizando, para que otras personas puedan llegar a tener el conocimiento de ti y acceder a la salvación. Te pido, por favor, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para seguir adelante, para que cuando tú vengas, todos los que estamos acá podamos estar presentes y dirigirnos para vivir la eternidad contigo. Guíanos en lo que resta este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.